Buenos días, hoy estamos 10 de octubre del 2019, son las 10:08 de la mañana, iniciamos la lección 22 con un repaso rápido de la lección anterior. Que en realidad son temas de optimización. La mayor parte del rendimiento, los problemas, ¿verdad?, de las bases de datos están dadas por las consultas de SQL, o sea, que están mal estructuradas, mal hechas, y eso hace que se peguen mucho las bases de datos, ¿verdad? Por ahí les enseñé algunos casos de una tabla que le faltaba un índice y consumía un 100% el CPU, una consulta hace 10 años que sin un índice duraba 3 días en generar un reporte, así de increíble, ¿verdad? Entonces, la optimización es importante, ¿verdad? Entonces, cargamos el padrón e hicimos ahí algunos ejercicios, ¿verdad? Iniciando por un pequeño índice en el nombre. Básicamente eso fue lo que hicimos, y dejamos de lectura para el viernes. Bueno, que carguen los distritos electorales, que es un ejercicio muy sencillo, y leer lo de la base de datos autónoma, que es un buen tema de lectura para ver lo que está pasando con las bases de datos ahora y en el futuro cercano, ¿verdad? Entonces, en realidad este tema es sencillo, la optimización. Me gusta que les quede como la idea básica, para que ustedes profundicen de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, los que están con las compus de la U, ¿verdad?, deberían de tener en los table space solamente estos 5. Si hacen un select asterisco from the VA table spaces, que eso está en la línea 35 del archivo que les pasé, la línea 35, están solo estos 5. Los que tienen sus bases de datos ya cargadas con padrón también lo pueden hacer, y van a ver que aparecen los dos table spaces, padrón índices y padrón datos 2, ¿verdad? Estamos. Entonces, lo que les pedí fue que descarguen del aula virtual el archivo padrón 7z. Ese archivo deben de tenerlo, por favor, en esta carpeta Oracle Exe app Oracle admin xe dp dump, ¿verdad? Voy a copiarlo por aquí. En esta carpeta, por favor, colocar el archivo 7z, el que les puse en el aula virtual, que pesa unos 40 megas. Este es el archivo de el export, que fue el tema que acabamos de ver las lecciones pasadas, de padrón. Como estamos en la misma versión, vean que esto sirve como para portabilidad, ¿verdad? Como estamos en la misma versión de base de datos, vamos a importarlo. Entonces lo descomprimimos aquí con el 7-zip y nos queda un archivo de 176 megas. 176 megas, llamado padrón.dmp. ¿Estamos? Sí. Los que están con las compus de aquí, repito, los que ya hicieron esos con sus compus personales, ahí están los dos table space, ahí los dejamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la línea del archivo, línea 14, que esto viene de la lección 21, es lo mismo, línea 84, pero vamos a volverlo a hacer. En la lección 22, línea 16 a la 18, ¿verdad? Repito, los que están con las compus acá de la U, ¿verdad? Línea 16 a la 18, y eso lo podemos hacer en una consola de SQL Plus puede ser con System Root, porque de hecho no va a estar el usuario padrón en estas compus, ¿verdad? Entonces System Root, y pegamos para crear los dos table space. Empezamos con el primero de datos. Dura un rato y va a crear el table space de datos. Y posteriormente creamos el table space de índices, línea 20, 21 y 22 de la lección 22, ¿verdad? Estamos con la lección 22.
y creamos el otro table space. Ajá. Creamos el usuario padrón, línea 24, con la clave de padrón. El usuario se llama padrón 2, de hecho, y le ponemos default table space padrón datos y damos grande BA para que no nos dé problemas por ahí. Segundo, damos el permiso de BA. Ok. Como el ámbito del respaldo es solo el usuario y padrón, el full representa todo ese usuario, ¿verdad? No hay remap, entonces podemos hacer un import full de padrón, que el import full de padrón corresponde a las tablas del usuario padrón, que es solo una. Entonces, esto lo hacemos, recuerdan, en CMD. Entonces, vean que aquí en el dump file, en esta carpeta, repito, Oracle exe, app, Oracle, admin, xe, dpdump, tiene que estar el archivo descomprimido, padrón DMP, que pesa 176 megas. En CMD, colocamos la línea 30 de la lección de hoy, la línea 30, que dice import dp, padrón 2, padrón, directory, data dump dir, dump file, padrón, esta, DMP, full yes, o sea, va a ser el import full, repito, pero solo el usuario padrón, log file, import padrón 2.log. Entonces, esta línea nos va a ser el import. En mi caso dura muy pocos segundos, ahí puede durar un poquito más. Bien, entonces una vez que han restaurado el import, ese respaldo no tiene índices. Entonces vamos a necesitar la línea 70, que es un select from DBA indexes where owner igual padrón 2. Eso lo pueden correr en el SQL Developer. En mi caso no tengo índices, en el caso de los que acaban de importar. En el caso de los que tenían la base de datos, sí tiene índices. Quienes están con la base de datos en la compu, tiene índices esa, consulta, la línea 70, ¿verdad? Ok. Entonces, los que tienen la compu aquí, solo nos vamos a volar los índices. Okay. Esta parte, los que ya hicieron el import, quédense ahí un momentito. Los que están trabajando con sus compus personales, hagan esta parte, hagan la línea 65, que es para dropear la llave primaria. Línea 65, esta, en SQL Plus, ¿verdad? Sería con padrón 2, padrón. Okay, se conectan con SQL Plus y corren la línea 65. Ajá. A mí no me va a funcionar porque no tengo índices. Entonces a ustedes se les va a dropear, ¿cierto? ¿Ok? Y luego hacen la línea 68. Solo vamos a volar los índices. Ojo con esto, primer tema aquí, si eliminamos el table space, va a volarse, como en este table space solo hay índices, entonces solo se vuelan los índices, los datos permanecen intactos, ¿verdad? Es parte de esto. Entonces, copian esta línea, esa sí la voy a hacer, yo voy a volver a hacer eso. Los que ya tienen el import que acaban de hacer no lo hacen, solo los que tienen las compus personales. Entonces pegan esa línea y se vuelan el table space. Denle a ver, ya se lo volaron. Ok, entonces hay que volverlo a crear, que sería la línea 20, 21 y 22, para estar todos iguales. Ok, para estar todos iguales. Entonces copiamos 20, 21, 22, la pegamos acá y volvemos a crear nuestro table space.
Si vamos a DBA índices, ahora sí, todos y todas, no tiene que haber registros ahí. Select asterisco from DBA índices, where owner igual padrón 2. Pero si cambiamos índices por tablas, sí tiene que estar la tabla padrón, ¿verdad? Entonces, esta no está esta consulta ahí, nada más es algo rápido, ¿verdad? Entonces, DBA índices, no hay, que se pone indexes, ¿verdad? Y DBA tables, cuando el dueño sea padrón 2, no hay. Cuando hay tablas de padrón 2, sí debería estar la tabla que se llama padrón, que es la que vamos a trabajar. ¿Estamos? Ok, estamos todos igual. Ya esta parte es bastante sencilla ya para ir terminando el tema de optimización. Ok. Entonces, ahora sí, todos y todas, línea 35 de DBA Table Spaces. Ahora sí deberíamos de tener todos y todas 7 Table Spaces. System, sysaux, undo, temp, users, padrón datos y padrón índices, ¿cierto? Recuerden nuevamente que todos los objetos que se crean en la base de datos, todo lo que tenga un create, está en el diccionario de datos, ¿verdad? Recuerdan, create directory, queda en el diccionario de datos, create user, tablas, todo queda en el diccionario de datos. Entonces, DBA Table Spaces no es la excepción, también está en el diccionario de datos y se añaden por acá. ¿Ok? Bien. Pregunta de quiz, ¿verdad? De quiz de hoy en 8. Buenas prácticas de optimización. Son muy puntuales las que quiero enseñarles. Es importante, como lo hemos hecho ahora, crear aparte table space de datos y table space de índices, ¿verdad? De hecho, vean el ejercicio que acabamos de hacer. Me volé el table space de índices, se voló eso con sus contenidos, pero los datos quedaron ahí intactos, ¿verdad? Eso es una buena práctica, porque en caso de qué sé yo, que queden sin espacio en el disco, pueden volarse el table space de índices y ahí ir construyendo los índices más importantes y después ver cómo compran un disco o algo así en una medida inclusive de emergencia, así como desesperada, ¿verdad? Mejor que la base de datos esté un poco lenta ahí y que puedan seguir metiendo facturas o ventas o registros, a que no puedan del todo seguir usando la base de datos, ¿verdad? Y no solo por eso, en discos aparte, porque si llevaron sistemas operativos, recuerdan que yo puedo tener una tarjeta controladora con 2 discos o 2 tarjetas controladoras y puedo tener lecturas y escrituras simultáneas en cada disco, ¿verdad? O sea, en cada disco puedo ir leyendo una cosa y en otro disco va leyendo otra. Entonces, cuando estoy leyendo tablas con índices, voy a tener el doble velocidad, porque hay un disco que está leyendo índices y el otro lee los datos, ¿verdad? Claro, esto es cuando son discos de 15.000 o 7.200 revoluciones. Si ya estamos discos de estado sólido, ¿verdad? Eso todavía mejora muchísimo más el performance, pero aún así, en la medida de lo posible, si tienen 2 discos de estado sólido, manejar los table space de datos e índices aparte. Crear índices para las llaves foráneas, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque cuando hacemos un inner join, recuerden que cuando hacemos un inner join, yo comparo llave foránea igual a llave primaria. Entonces ya la llave primaria tiene índice, ¿verdad? Si esa llave foránea es una tabla de millones de registros también, entonces va a empezar a tener algún tipo de desmejoramiento del performance, del rendimiento. Entonces, ¿qué es la regla? Bueno, crearle índices a esas llaves foráneas para que las consultas, y sobre todo las consultas pesadas, tengan un índice en su llave foránea. Otra buena práctica, que lo hablábamos en bases de datos 1, crear los primary key de tipo numéricos, enteros, o sea, un number, por ejemplo, un number de, cuando creamos ¿verdad? Ponemos ID, number, si es muy pequeño puede ser de 4, de 5, ¿verdad? Si es una tabla catálogo. Si va a ser millones de registros, pueden hacerlo de 14, ¿verdad? Al decir 14 es que caben 14 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto estamos hablando
de, bueno, de 99.000 millones de millones, ¿verdad? Una cosa así gigantesca, ¿verdad? De posibles valores. Entonces, tan grande como ustedes lo consideren. Inclusive, si se quedan cortos, otra técnica como el número es algo interno, pueden hacer que el sequence empiecen en negativo. Entonces tienen el doble de posibles valores en el mismo campo, ¿verdad? Esas son técnicas que a veces no se utilizan. Al final un number, lo que pasa es que el menos quita un valor en el number, pero imagínate, tienen miles de millones todavía en negativos y en positivos, ¿verdad? Al final eso es un número. Usualmente se dejan en positivo, ¿verdad? Pero crear las llaves primarias en tipo numérico optimiza por sobremanera la base de datos. Y como lo que estamos viendo ahora, crear índices solo para campos de consultas recurrentes. Si hay una consulta que se hizo una vez esporádica porque el gerente quiso sacar una consulta muy específica para sacar las ventas de cierta forma o la estadística de esta tabla de padrón de cierta forma, que es muy pesada, pero que solo se va a usar una vez, no vale la pena hacerle índices a todos esos campos de esas consultas. Y lo más deja programada la consulta en la noche o la hace y listo, ¿verdad? Es si usted va a estar consultando por nombre y apellido 1, muchas veces hace un índice nombre y apellido 1, ¿verdad? Y más bien, lo que les decía, no crear índices para consultas pesadas no recurrentes, o sea, consultas índices, más bien crear índices innecesarios, ¿verdad? Pasa esto que está acá. Base de datos con muchos índices, donde pongo IDX son índices, ¿verdad? Aclaro, FK es foreign key y primary key, ¿verdad? IDX es índice. Bases de datos con muchos índices que sean transaccional va a ser ineficiente por la cantidad de actualizaciones que el índice puede tener. Un índice al final necesita estar actualizado cuando se insertan y se borran datos, ¿verdad? Entonces, lejos de ayudar, si tengo de sobremanera índices creados, voy a tener un problema de performance más bien porque necesito estar actualizando esos índices. O sea, la base de datos solita actualiza los índices, pero va a tener que estar actualizando muchos índices que tal vez no va a utilizar, ¿verdad? Y como comentario, todo esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Antes el almacenamiento, yo les decía a los chicos de las 8 de la mañana que yo tenía un trabajo hace ya 25 años, donde conocí un disco de sistema 36 de IBM, era así como una cosa, ¿cuánto puede ser este diámetro? De 60 centímetros de diámetro, una cosa así, y lo que tenía era 256 megas de almacenamiento, una cosa así mínima. O sea, era un disco muy grande, muy lento y muy caro. Entonces, antes el almacenamiento era limitado tecnológicamente, caro y lento. Ahora el almacenamiento es muy amplio, ya tenemos llaves mayas de teras, ¿verdad? Muy baratas, y discos de estado sólido, ya todos sabemos que es rápido. Igual cuando empezaron a salir los discos de estado sólido, ¿verdad? Eran caros, ¿verdad? Pero conforme va evolucionando, lo mismo que los celulares, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, son consideraciones. Sin embargo, la optimización hay que estarla revisando, aunque tengamos bases de datos autónomas, que es el tema que todavía por ahí quedaron de leer, ¿verdad? Es bueno tenerlas, pero hay que monitorear ese tipo de tecnología siempre. ¿Ok? Bien, entrando ya en la materia, bueno, ya hicimos este ejercicio para los que tenían la base de datos ya cargada de padrón, y entonces, en buena teoría, chicos, limpiamos pantalla por aquí y show user, vamos a trabajar con el usuario padrón 2, ¿verdad? Si no están conectados, se conectan, ¿verdad? Hacen un SQL Plus padrón 2 / padrón. Vamos a trabajar con el SQL Plus para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Padrón 2. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo hacía para que me tirara el explain plan automáticamente? ¿Recuerdan qué comando era? Correcto, pregunta de quiz, ¿verdad? Set autotrace on. Lo que hace es activar automáticamente la consola para que cada consulta que yo haga
me genere el explain plan, me genere el plan de ejecución. Entonces hagamos esta consulta, la línea 80 de la lección 22, 80, 81 y 82, ¿verdad? Vamos a repasar eso que ya hicimos por ahí. Entonces, línea 80, 81 y 82, la pegamos por acá. Y nos va a generar el resultado de la consulta y además nos va a generar el explain plan, ¿verdad? Y nos tiene que salir algo así como nos volamos los índices, nos tiene que decir que son 1785 registros y el explain plan va a decir que hace un table access full, ¿cierto? No tengo índices, entonces tiene que ir a leer todos los registros de la tabla para contar los que se llaman Pedro, en este caso. Lo más importante acá es el costo, ¿verdad? El costo total. Tenemos valor de tiempo y otros valores como CPU y bytes que lee, pero lo más importante es el costo. Este es un costo, digamos, teórico que genera Oracle para saber si mi consulta está válida o no. Siempre que tenga pregunta de quiz, Table Access Full va a ser la forma más ineficiente, ¿verdad? Va a ser la forma más ineficiente que queremos buscar cómo eliminar, cómo evitar, salvo que sea una consulta, repito, que decía al inicio, una consulta que va a ser única. Si hago una consulta para un gerente que necesita algo muy especial, la genero y aunque duró 2 minutos, ya salimos de eso y listo. No necesitamos crear índices, salvo que sea una consulta recurrente que todos los días muchos usuarios van a conectarse y hacer. Estamos por aquí, ¿le salió Table Access Full? Sí, a todos. ¿Ok? De hecho, por aquí está. Este valor puede variar dependiendo de sus compus, pero debería salir un valor alto. Bien, vamos a la línea 94. Eso creamos un índice normal, un índice que lo que va a hacer es un árbol binario para hacer las búsquedas de los nombres de forma más rápida. ¿Ok? Entonces lo va a crear en el tablespace padrón índice 2, como dice la recomendación, ¿verdad? Voy a limpiar pantalla y procedemos a volver a copiar por acá y a crear nuestro índice, ¿verdad? Que valga la aclaración, si vuelvo a crear el índice, o sea, doy flecha para arriba con el mismo nombre y con el mismo campo, ¿verdad? No va a funcionar. Ojo que si es con el mismo nombre, no funciona. Esto no está ahí, pero vamos a verlo. Aunque sea con otro campo. O sea, puedo ponerle apellido 1, pero dejarle el mismo nombre de índice, va a dar error, ¿verdad? Entonces, el nombre del índice tiene que explicar más o menos qué es lo que hace. Padrón, índice, nombre, ¿verdad? Un campo en el atributo nombre, aunque sea abreviado, ¿verdad? Como para saber que el índice está siendo utilizado en el explain plan. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, chicos? Esto lo estamos viendo de la forma así, sencillita para ya ir terminando el tema, ¿verdad? Bien. Entonces, una vez que hacemos ese índice, volvemos a hacer el select de la línea 80, 81 y 82. Copiamos por acá, limpiamos pantalla. Este índice no se creó porque, ¿verdad?, tiene el mismo nombre, entonces limpiamos pantalla. Pegamos este query, la línea 80, 81, 82. Y revisamos. Aquí si se les desacomoda, como a mí que se me desacomoda, pueden hacer un set line size 150. Eso acomoda el tamaño de línea a 150 caracteres. Limpio pantalla y vuelvo a generar la consulta para que se acomode. Ven, se acomoda un poco mejor el explain plan. Entonces, genera la misma cantidad de registros, pero el costo disminuye sustancialmente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el índice o el sistema, el gestor de base de datos va a utilizar el índice que hemos creado. ¿Ok? Ya el sistema se optimiza. Esa es la forma
más sencilla. ¿Ok? Errores comunes, líneas 107, 108 y 109. ¿Qué pasa aquí? Le estamos diciendo que haga una consulta, transformando la consulta de nombre a minúscula y comparándola con Pedro. Va a los mismos 1785, pero vamos a ver el resultado del explain plan. Limpiamos pantalla y pegamos la línea 107, 108 y 109, chicos. ¿Ok? Entonces, va a dar los mismos 1785 registros. Ajá. Y el explain plan, ¿qué pasó ahí? ¿Notan la diferencia? No está usando el índice. O sea, de nada nos sirve tener el índice si vamos a hacer una transformación de la columna. Esto a veces se toma muy a la ligera, pero eso es una de las causas que más desoptimiza una base de datos. Cuando usted tiene un índice, pero al final usted hace una transformación porque no estandariza la forma en que se meten los valores, porque puede que lo ponga en mayúscula, en minúscula. ¿Recuerdan en bases 1 que hablábamos de crear un trigger que pusiera todo en mayúscula? ¿Verdad? Aquí es donde yo quería recordarles eso, ¿verdad? Que hay una persona que mete el nombre en mayúscula, otro en minúscula, otro en tipo título, ¿verdad? Entonces, si haces un índice, tenés que buscar por todos los criterios, y entonces posiblemente tenga que hacer algo así, o lower o upper, ¿verdad? Y entonces no va a usar el índice, ¿verdad? O tendrías que construir un índice distinto, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hay varias formas. ¿Perdón? Ese es el que vamos a hacer ahora. Vean ahora el Opera Pedro. Ahí no se ve afectado. Hagan la línea 116, 17 y 18. Ejecutemos este explain plan. Y van a ver que no se ve afectado. ¿Por qué? Porque es una variable externa. Siempre va a comparar contra un valor fijo. Eso es como cuando hacíamos check constraint, ¿verdad? Que validamos contra un valor fijo. Este query sí utiliza el índice porque quien estamos haciéndole el upper es a un parámetro fijo externo, ¿verdad? Bueno, en este caso digitado ahí, pero el nombre no lo estamos transformando, estamos usando el nombre como tal, como está íntegro en la base de datos. Entonces, en este caso, para preguntarle al compañero, sí utiliza el índice, ¿verdad? Sí utiliza el índice. Entonces, son esos pequeños detalles que tienen que tener en cuenta por ahí. Entonces, la conclusión es que transformar columnas directamente de la base de datos, o sea, hacer el upper o el lower o ese tipo de cosas, puede causar que, aquí me faltó un no, ¿verdad? Que no se usen, aclaro ahí, cámbienle ahí, chicos, ¿verdad? Que no se usen los índices asociados. Ahí escribí muy rápido, ¿verdad? Entonces cámbienlo ahí, para eso es que estamos haciéndolo aquí. Vamos a quitarle porque creo que lo tengo protegido en solo lectura. Si lo tienen solo lectura también, porque yo lo hago así, tienen que no, ¿verdad? Ahí las disculpas, ¿verdad? Que no se usen los índices asociados, ¿verdad? Como en este caso. ¿Ok? Bien, continuando, un segundito. Sí, continuamos, creo que ahí está grabando. Si hacemos un query de este tipo, entonces, línea 125, 126, 127, estoy haciendo un count cuando el ID esté entre cierto rango de valores. Si no tenemos llave primaria, recuerden, la llave primaria es un índice también. Ordena es un índice, pero además con la restricción de que el valor no se puede duplicar. Bueno, hagámoslo acá en la consola.
Y esto lo hemos hecho a los 29, 28, ok. Pegamos por acá y nos va a dar igual el resultado, 87.115 registros en ese rango y Table Access Full, ¿verdad? Ok. Recuerden que lo que queremos evitar es el Table Access Full, sobre todo con tablas de muchos registros. Si es una tabla que tiene un solo registro, para algún tema de control, más bien ahí al contrario. Tal vez eso no lo expliqué, pero bueno, lo voy a poner aquí en las notas. Y ahora les subo estas notas de la lección 22. Si es una tabla con un registro, es mejor, o muy pocos, pero vamos a hacer el caso de un solo registro, es mejor que no tenga índices, ¿verdad? Porque prácticamente es ir a leer todos los registros de las tablas, es un registro. Entonces ahí es la única excepción donde se aplica que no importa que haya un Table Access Full. Pues es un solo registro, más bien el índice va a ir a ocupar espacio innecesario. Ok, por aquello de pregunta de quiz, el único caso donde sí permite el Table Access Full es que haya un registro, literalmente un registro. Entonces, en este caso tenemos muchos registros, hacemos un rango y como no tiene llave primaria o no tiene índice, entonces nos hacen Table Access Full con un costo bastante alto. Creamos el índice de llave primaria. Recuerden, la llave primaria es un índice y de hecho ponemos la sentencia using index table space e indicamos en qué table space va a ir a quedar ese índice. Entonces la línea 140 completa, copiamos, pegamos por acá. Recuerden, otro tema, otra pregunta de quiz, ¿verdad? El explain plan o la explicación del plan de ejecución se hace solo para DMLs, para insert, delete, select y update, ¿verdad? También se puede hacer para updates, o sea, eso aplica. Lo que pasa es que usualmente los updates se hacen con llave primaria, pero también aplica. Entonces, cuando yo hago un DDL como este, ven, hace el alter table, pero no me hace ningún explain plan, ¿verdad? Porque es un DDL. Hasta que vuelva a hacer la consulta, por ejemplo esta otra vez, la 125, 26 y 27, hasta que vuelva a hacer la consulta, es que genera el resultado, que en este caso son 87.000, y me genera el explain plan, que en este caso ya con un índice ella va a filtrar y va a utilizar el índice de llave primaria. Vean aquí que se llama padrón PK, utiliza el índice de llave primaria y el costo baja sustancialmente de 7.000 a 40, 7.163 a 40, ¿verdad? Entonces es el mismo tema. Puede usarse un índice para un valor fijo, por ejemplo una cédula fija, o para un rango, como en este caso, como un between. El between, eso también no está por acá, pero vamos a ponerlo por acá. El between es prácticamente como decir el ID mayor o igual y el ID menor o igual. Hagan esa transformación si quieren, copian este y cambian el ID between, si no yo se los anoto por acá. También el between, por mayor o igual, and, ID, ¿verdad? Tienen que poner el campo, menor o igual, tiene que ser un and. Si es un or, ya eso lo vieron en funda, ¿verdad? Es otra cosa totalmente distinta, que sea ese o, entonces se amplían los rangos, ¿verdad? Porque de aquí
para arriba todos y de aquí hacia abajo todos, ¿verdad? Todos sabemos la diferencia de un AND y un OR. Entonces, esto debería darnos también 87.115. Ahí. Veamos pantalla. Y nos da exactamente 87.115 y el mismo resultado del explain plan con el between, ¿verdad? 711.000 kilobytes leídos, etc. De hecho, ella transforma el between por esta operación internamente. Okay, aquí hay otra información, pero no la vamos a evaluar. Vean esta otra transformación que lo hace ineficiente. Ya hablamos que transformar el campo de la base de datos hace ineficiente, hacer un lower, hacer un upper, ¿verdad? O hacer un to-char. Los campos numéricos son numéricos y deberían consultarse como tales, como numéricos. Entonces, el to-char, este comando to-char, es una función estándar, una función en la base de datos que lo que hace es cambiar el texto a número, ¿verdad? Entonces lo que hace es decir, bueno, voy a cambiar este ID por un valor de texto. Entonces el between lo tengo que poner entre comillas simples. Y vean que el costo no va a ser 40, que era el anterior, tampoco va a ser 7.000. Queda un rango ahí intermedio de 2.275. O sea, ¿para qué hacerlo tan ineficiente si podemos hacerlo más eficiente sin usar el to-char, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje de este tipo de consultas. Vamos a limpiar pantalla otra vez. ¿Dudas, preguntas por acá, chicos? Entonces, da los mismos 87.115, utiliza el índice, pero no es tan eficiente, ¿verdad? Por la transformación que hace de convertir el número en texto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las reglas de oro en cualquier gestor de base de datos, prácticamente en cualquier, en Postgres, en MySQL, no transformar el valor de la columna. ¿Ok? Bueno, aquí está la estructura y aquí vienen otros ejemplos como el código electoral. Es importante recalcar que un índice ocupa tamaño, ¿verdad? Entre más índices vamos creando, más tamaño vamos consumiendo. Puede llegar a tener el índice 2 o 3 veces o 4 veces el tamaño de los datos. Entonces ahí hay que poner en equilibrio cómo crear los índices necesarios, ¿verdad? En este caso, línea 192 a la 194, otra consulta. CODELE, que es el código electoral, es el distrito, digamos, donde vive la persona, donde vota la persona, el votante. Veamos pantalla por acá y nuevamente no tiene índice, as table access full, el costo más alto por ahí, que es de 7.000. Creamos el índice. Bueno, como hemos creado varios, aquí por diferencia, pregunta de quiz, ¿verdad? ¿Cómo sacaría el tamaño de un índice? Bueno, por diferencia. Veo cuánto es el tamaño actual, ¿verdad? En este caso puede cambiar. Pesa 169. Bueno, aquí pesa exactamente igual, 169. Y luego de crear el índice pasa a 232 resto y el índice pesa 63 megas. Entonces no sé si tienen exactamente este tamaño ahí, o revisen el tamaño aquí al final dice, o le dan propiedades y va a decir el disco, ¿verdad? El mío dice 169 megas, padrón índice 2. Apúntenlo por ahí, el tamaño. No importa que tenga otro tamaño. Si tiene el mismo, también lo anotan. ¿Ok? Creamos este índice, línea 206. Lo pegamos aquí en
en el SQL Plus. Dura un rato. Ella va a crear el índice, listo, el índice creado. Y revisamos el tamaño de este señor, propiedades. Y vemos que pesa 232 megas. Bytes menos, bytes más, ¿verdad? No lo voy a hacer literal, sería restar estos 232, ¿verdad? 232 menos 169. Bueno, ya ahí sacan la calculadora. En el quiz no pueden sacar calculadora, ¿verdad? Si les pongo algo así, tienen que restarlo, ¿verdad? 232. No se me pongan ahí, ¿verdad? 63 megas pesa ese índice, ¿verdad? Entonces, por diferencia, se saca cuánto pesa el índice. Entonces, esos temas por ahí. Y volvemos a hacer la consulta. Entonces, va a pasar de Table Access Full a utilizar el índice con un peso más bajo. Limpiamos pantalla. Copio la consulta, ¿verdad? Del código electoral, que este sería un candidato dentro de las recomendaciones que le doy a tener índice, porque este campo sería llave foránea de distrito electoral, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta consulta acá, ya va a utilizar el índice por rango y va a bajar el costo a 38, de 7.165 baja a 38. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si revisamos nuevamente, ahí van quedando todos los índices, ¿verdad? Línea 226. Van quedando todos los índices en el diccionario de datos. En DBA Indexes, where owner igual padrón 2, en este caso tiene que estar en mayúscula. Tengo el dueño, el nombre del índice y vean que el primary key es un índice único, por ejemplo, es un tema importante, ¿verdad? Índice único es que no se repite. El código electoral es no único, ¿por qué? Porque el código electoral solo hay 2.000 y resto para 3 millones de habitantes, o sea, se repiten, ¿verdad? La cardinalidad, una relación de uno a muchos. Entonces vean que aquí estamos haciendo énfasis en esos temas. Y otros valores ya, que no vamos a ver en detalle, ¿verdad? Pero todo queda en el diccionario de datos. Ya esto lo hicimos, no lo voy a volver a hacer, que fue volarnos el table space, volver a crearlo. Y vamos a ir terminando acá con un último termita teórico, que este sí puede ser pregunta de quiz. Los índices de bitmap. Cuando tenemos, por ejemplo, valores como el género masculino y femenino en una tabla, solo hay dos posibles valores, digamos 0 o 1 o F o M. Recuerdan que habíamos definido que eso lo podríamos hacer con check constraint, ¿verdad? Para que no se nos metieran valores incorrectos. Como es un numérico de 1, puedo tener 0, 1, 2, 3, hasta 9, ¿verdad? Pero si yo quiero manejar el género masculino y femenino como 0, 1, puedo hacer un check constraint. Ese check constraint lo podemos convertir en un índice tipo bitmap. ¿Qué pasa? El índice tipo bitmap solo lo podemos correr en versión Oracle Enterprise Edition, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, pero aquí estaría el código. Como tenemos un Oracle estándar, un Oracle Express Edition, pero no quería dejar de pasar que en un futuro que tengan una base de datos Enterprise o en SQL Server tienen sus alternativas y Postgres también, ¿verdad? Donde hay un tipo de índices especial cuando los valores, el rango de valores es muy pequeño, ¿verdad? De 2, 3, 4, 5 valores. O inclusive, como el código electoral, que hay 2.000 valores en 3 millones, es un rango pequeño. También podría optarse por crear ese tipo de índices, ¿verdad? Entonces, el tipo de índice bitmap es para valores distintos del campo de la tabla que son muy pocos, como el género, como habíamos hablado del estado de un producto, ¿verdad? Activo, inactivo, suspendido. Tiene 3 posibles valores. Si ocupamos estar filtrando por eso, hacemos un índice, ¿verdad?
Y vamos a irnos a la línea 272. Para ver aquí unas pequeñas diferencias, ya tenemos un índice en el nombre. Si usamos un like, siempre va a usar un índice, ¿verdad? Pero no va a ser tan óptimo como utilizarlo por el nombre fijo. O sea, si usamos este, count asterisco, o el nombre like, Manuel, de hecho da 18,000 registros. O sea, hay muchos con un nombre con Manuel y algo, ¿verdad? 18,000. Y utiliza el índice de forma parcial con un costo de 102. Siempre es más óptimo, ¿verdad?, que no usar el índice. Pero si usamos un nombre fijo, con un valor fijo, perdón, eso va a variar a un costo de 3, ¿verdad? Siempre lo que se quiere, siempre es que el costo sea lo más cercano a 1. Y recuerdan, como lo vimos en la lección pasada, ¿recuerdan cuál era la forma de hacer la consulta más rápida para un solo registro? El Row ID, pregunta de quiz, ¿verdad? El Row ID es la forma, no ocupa índice, no ocupa nada, es accesar directamente por la dirección física. Equivale a, en un Google Maps, latitud y longitud, ¿verdad? Precisa, ¿verdad? Con horas, minutos y segundos, ¿verdad? Entonces, latitud y longitud, usted no se pierde, igual con el Row ID. En este caso, lo que buscamos es que esté lo más próximo a 1, ¿verdad? El costo 1 es el costo más bajo. En este caso, cuando es un nombre con un valor fijo, el costo es 3. Entonces, esta consulta siempre va a estar relativamente optimizada, bastante optimizada, ¿verdad? Si ya hacemos esto, chicos, y ponemos, por ejemplo, deme un count que se llame Manuel y apellido sea Pérez, va a utilizar parcialmente. Vean que utiliza el índice, pero siempre tiene un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a que si esa consulta la vamos a usar mucho, o sea, una consulta compuesta de 2 campos, necesitaríamos, por ende, crear un índice compuesto. Un índice puede ser utilizado por un campo o por 2 campos, ¿verdad? Entonces, esta consulta que estoy usando con Manuel y apellido 1 Pérez, tiene un costo muy alto, ¿verdad? 7,136. ¿Ok? Entonces, igual aquí podemos medir el índice, pasamos de 232 a, bueno, 233 dice acá, a este índice compuesto. Vean que el anterior pesaba 63, ¿verdad? Un campo. Este pesa casi que el doble, ¿verdad? Casi 120 megas. Es un índice compuesto. Tiene que tener un nombre distinto. Le vamos a llamar línea 314. Create Index, padrón IDX, non AP1, nombre y apellido. Que el nombre del índice sea significativo, ¿verdad? Sea abreviado, sea significativo, para saber a qué se hace referencia. O un padrón, y ojo con esto, nombre, coma, apellido 1. O sea, está creando un índice con nombre y apellido 1. Va a durar ahí un rato. Va a crecer el table space. Y si hacemos la consulta nuevamente, va a pasar de 7,136 a con nombre y apellido, ¿verdad? A 3, y va a utilizar ese índice específicamente. Entonces, todo depende si esa consulta es recurrente, ¿verdad? El hecho de tener que crearlo o no índices para sus proyectos de INGE o sus prácticas profesionales, tienen que trabajar en base de datos, pueden simular
¿Cómo va a estar la base de datos 1 año, 2 años después, 3 años después? Hacen cargas de valores, pueden hacerlo con el SQL Loader o simulan un Stored Procedure que llene las tablas con valores distintos y pueden consultar ese sistema, a ver cómo se porta. No se va a comportar igual cuando está nuevo, con poquitos registros, a cuando tenga millones de registros. Esas son las pruebas de fuego, ¿verdad?, que hay que hacerle a los sistemas. Entonces ya hicimos el índice. ¿Qué pasa si tengo una vista y esa vista utiliza, por ejemplo, los mismos atributos de nombre y apellido? ¿Va a utilizar o no los índices? ¿Qué opinan? Ya vieron el forro, ¿verdad? No. Bueno, el forro está ahí abajo, ¿verdad? Sí, sí lo va a utilizar. O sea, la vista al final utilizan un filtro, ¿verdad? Usar vistas simples o sencillas basadas en una tabla. Entonces, si hacemos esta vista, que está aquí en la línea 318, chicos, ya casi terminamos, no se me duerman. Línea 318, esta vista, la hacemos por acá, limpiamos pantalla. Recuerden que el Create View, o los Create y los Alter, no generan Explain Plan, ¿verdad? De hecho, ahí lo puedo hacer aunque esté en el Auto Trace On. ¿Okay? Creo esa vista y hago esta consulta. Vean que es parecida a esta consulta. Voy a pegarlas aquí. Esta consulta es parecida a esta, nada más que una es con la vista y otra es con la tabla. ¿Ven? Select Count, esta es la vista, esta es la tabla. En la vista se llama nom, aquí nombre, se llama AP1 y aquí apellido 1. Entonces hacemos el consulta de la vista y está optimizado, utiliza un costo de 3, ¿verdad? Pregunta de quiz. Entonces, utilizar una vista sencilla de una tabla, al hacer la consulta de la vista en el Explain Plan, ¿se optimiza igual? Sí, se optimiza igual siempre y cuando los atributos estén, ¿verdad?, contemplados en el índice. Entonces, ya esto lo vimos. Y se puede crear un índice con los mismos campos en otro orden. Sí, ya habíamos creado este índice, ¿verdad? Nombre y apellido, ojo el orden, nombre y apellido. Y podemos crear un índice apellido, bueno, de hecho nombre y apellido 1, ¿verdad? Repito, o aclaro, nombre y apellido 1. ¿Puedo crearlo con apellido 1 y nombre? Sí, pero sería redundante, ¿verdad? Porque ya se tiene, simplemente que use el orden de los campos adecuadamente. Entonces, esto es cuando ya uno se va al extremo y más bien empieza a crear índices a lo loco, ¿verdad? Vamos a crearlo aquí simplemente para... Y más bien, estos índices, véanlo acá, en el caso de crear ese índice, ya mi table space y mi data file de índices pesa 468 megas, pesa más que los datos pegan 400 megas. Entonces, puedo empezar a crear tantos índices que los datos que el espacio almacenado de los índices supera el de los datos, sí. ¿Y sería ineficiente? Bueno, si se justifica cada uno de esos índices, está bien, es lo que se necesita, pero si no se necesitan, ahí sí estás desperdiciando, ¿verdad? Y no puedo crear un índice, aunque ya lo haya utilizado con apellido y nombre, con otro nombre, ¿verdad? Me va a dar este error. O sea, un índice con otro nombre, ya lo habíamos hecho antes, un índice con el mismo nombre, otra columna, da error. Pero un índice con otro nombre, pero las mismas columnas de un índice existente, también da error, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Dígame. ¿No se le puede poner un index? Create or replace index. No, lo que hay es hay un comando de trasladar el table space del índice, ¿verdad? Pero el índice como tal, muy buena pregunta. Usted lo puede, voy a ponerlo aquí en notas, usted lo puede dropear. Ya eso deberían de inferirlo, ¿verdad? Drop index. Si usted quiere cambiarlo, ponerle nombre y cambiarlo, lo que hace es dropearlo. ¿Ves? Hace un drop index.
con el nombre y lo vuelve a crear. Es que lo que usted hace, create or replace, son como las vistas, los procedimientos, los triggers, que eso es código. El índice ya es un elemento más de control. Entonces, lo que tenés que hacer es dropearlo y volverlo a crear. Muy buena pregunta. ¿Ok? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Y ahora sí, con esto vamos terminando. Bueno, crear índices, por ejemplo, con esta estructura, el lower de apellido 1 y el lower de nombre, ¿verdad? Ya sería para cosas muy específicas, yo no recomiendo, yo no las he usado, yo he hecho índices así, como apellido 1, nombre, o si yo ocupo, por ejemplo, nombre y los 2 apellidos, me garantizo de buscar siempre por todos los 3 columnas y hago un solo índice por esas 3 columnas y listo, más la llave primaria que ya tiene su índice y todo. O sea, solo en caso de que se necesiten hacer consultas más complejas. Esto es simplemente como parte académica, ¿verdad? Que se pueden hacer índices de este tipo, ¿verdad? Con el lower de un campo. Vean que se parece mucho a este, ¿verdad? Bueno, que este ya me lo volé de hecho. ¿Cuál me volé? El AP1 nom. Voy a volverlo a crear para que quede ahí. Pero es distinto. Es apellido 1 y nombre, pero en lower, ¿verdad? Y puedo tener hasta un índice donde concatene el apellido 1 y concateno el nombre. Ya eso son cosas muy ineficientes, ¿verdad? Simplemente para que lo tengan aquí. Entonces tengo 3 índices que hacen lo mismo. Apellido 1 y nombre. Apellido 1 y nombre en minúscula. Apellido 1 y nombre concatenado. Entonces estoy sobredimensionando lo que realmente necesito para mi base de datos. Eso sería, tengo que pasar lista, ¿verdad? Creo que no he pasado lista. Recuerden entonces, antes de pasar lista, bueno, eran las lecciones de optimización del 4, hoy es 8, la del viernes es virtual, ¿verdad? La lección del viernes es virtual, lo que voy a hacer es un repaso. Y el 15 vienen a hacer un quiz en papel, solo teórico, ¿verdad? ¿Qué entra en ese quiz? Las 2 lecciones anteriores, el repaso, que es un repaso, y Autonomous Database de Oracle. Me interesa un poquito ahí eso, que hayan hecho el resumen, para luego venir del 18 en clase a hacer grupos de 3 personas, no importa, pueden cambiar los grupos del proyecto, pero ocupo grupos de 3 personas porque a cada grupo de 3 personas le voy a dar una máquina virtual para que desarrollemos el laboratorio de bases de datos en la nube. Entonces, eso sí, ya esos 3 quedan ahí permanentemente, ¿verdad? Tienen que venir para que se ganen los puntos, tienen que venir y además hacer un reporte de laboratorio que queda para, digamos, de fin de semana para martes, que es simplemente ya armar todo lo que se vio en clase con las explicaciones. Y eso lo hacemos 6 lecciones y luego los que se eximen y hacemos un quiz y una práctica final y listo. Los que se eximen ya se eximen el 8 de noviembre, por ahí, ya no vienen más a clases, y los que no se eximen, ¿verdad? Hacemos un repaso y hacemos un quizito en papel que vale como quiz y como práctica, ¿verdad? Entonces, no se me vayan porque voy a pasar lista.